preguntar. No. Shalom, shalom para todos, bienvenidos. Les damos la bienvenida a todos, chicos. Por favor, enciéndame cámaras. María José, Juan Manuel, Reilín, Gabriel Esteban, Alan, María Paz. Ya la encendió. Manuela, buenos días. Manuela Alzate, ¿cómo estás? Buenos días, profe. No te había vuelto a ver, mi bella Manuela. ¿Puedes bajar un poquito tu cámara, Manuelita, que te vemos, te veo la nariz para arriba? Eso. Tienes una nariz muy Profe, pero bonita, aquí me aparece que pero queremos aquí, verte la cara. aquí me aparece que está prendida. Pues no aparece prendida, mi querido Alan. Y no es mi internet. María José, mi bella María José. María Paz, no apagues la cámara. Aquí ya empezamos. Pero esto corrido. Bueno, les damos la bienvenida a todos los que nos ven por redes sociales. Un gran saludo, un gran abrazo para todos. E igualmente para los chicos de Esjaín, que ya saben, pues, que enseñamos aquí en el colegio Esjaín. Así que están todos los chicos. Bienvenido, Jacob. No te había vuelto a ver, mi querido Jacob. Bienvenido. No sé si ya estabas ayer, pero no te había visto. Bueno, les damos la bienvenida a todos los que nos ven por redes sociales. Eso todavía está torcido, está como para el lado acá. Enderezalo un poquito. ¿Qué? A los que nos ven en redes sociales, aquí en YouTube. ¿De aquí o de aquí? No, así, hacia acá. Pero de aquí. No, de allí. En Facebook, de aquí. No, de ahí, no, de allí, de ahí. A los que nos ven en Facebook, en YouTube y en TikTok, un gran saludo. ¿Así? No, está torcido, hacia acá, hacia la izquierda. Eso, más para abajito. Bienvenida María José, no te había vuelto a ver tampoco. Bienvenida María José. Gracias, profe. Bueno, continuamos con esta parashá llamada Bereshit o Génesis, que significa ¿qué? A ver, que estén apuntando, ¿no? En el. ¿Qué significa Bereshit En el. o Génesis, como la han traducido? ¿Quién me dice? En el principio, profe. En el principio. ¿Y qué hablamos ayer? Rápidamente, ¿lo recuerdan o no? Espero que En la sí. definición de la luz y las tinieblas, profe. De diferenciar, muy bien, o discernir entre la luz y las tinieblas. ¿Qué más hablamos? A ver, que por ahí estaba hablando alguien más aparte de Gabriel. Gerard. ¿Quién era? ¿Gerard? Sí, Gerard. Profe, yo iba a decir también de diferenciar la luz de las tinieblas, de discernir, profe. Muy bien. ¿Qué más hablamos? Hablamos tres cositas. Esa es una. Espera, abro mi libreta de apuntes, profe. Es que ya debe estar abierta, muchachos. Ya vamos a empezar. ¿Sí o no, profe Samuel? Ya debe estar abierta. Sí, señor. A ver, Joseph, que lo veo ahí como muy concentrado. Además dijo, profe, me va a concentrar este nuevo año a dedicarme más a la Torá. A ver, Joseph, empecemos desde Pues, ya. profe, vimos sobre la diferencia entre la luz y las tinieblas, la pasada saben que nos habló de una palabra que es badar, que nos dijo que era separar, dividir, distinguir, discernir y huir. Eso. Muy bien. ¿Qué más hablamos? Y otro que me pareció muy importante, que la profe dijo que entre todos los seres vivos, aparte de Adonai, somos los únicos que tenemos moralidad, razonamiento y libre albedrío, ya que los animales hacen todo por instintos, pero nosotros no. Muy bien. Sí apuntó, sí estuvo en la clase. Felicidades, mi querido Joseph. Bienvenido al nuevo ciclo. Así debe ser. Dedícate y verás todo lo que el Padre va a hacer. Bueno. Bienvenidos a todos. Ahora sí vamos a iniciar. El día de hoy vamos a ver las Aliyot. Recuerden que ayer vimos Aliyot 1, 2 y 3. También hablamos del Shabbat. El día de ayer se habló lo que dijo Joseph sobre el hombre, ¿sí? Sobre cómo fue o para qué fue creado el hombre. Cómo fue creado más bien, ¿sí? ¿Se acuerdan o no? Hablamos tres cosas. Primero, discernir entre la luz y las tinieblas, o sea, entre lo bueno y entre lo malo. Después,
vimos o se habló sobre la capacidad del hombre, que el hombre es capaz de conocer y amar a Elohim, que como decía Joseph, tenemos la bendición de poder nosotros, eh, ¿sí? Tan raro. De poder nosotros, o sea, somos superiores que los animales y tenemos lo que decía Joseph de la moral, pero también somos seres racionales, ¿sí? Tenemos raciocinio, o sea, pensamos. Y hablamos de la forma en que el Padre hizo la creación, que dijimos que habían dos grupos de lo que se hacía en cada 3 días, ¿sí? Y se explicó eso juntamente con el Shabbat y que el Shabbat era pues que nosotros éramos la pareja, esa pareja del Shabbat, porque en la creación digamos que todo tuvo pareja menos el Shabbat. Entonces nosotros, por ahí estoy viendo a María José que, ¿qué es eso? ¿Hambre, sueño, pereza o qué? Como un león, hambre. Entonces vimos que el Padre da el Shabbat y dice, bueno, voy a cesar de mi obra, así que nosotros hacemos lo mismo que el Padre. En el capítulo 2, la aliyot número 4 y 5 van desde el capítulo 2, 4 hasta el 4, 26. En el capítulo 2 básicamente nos habla de un tema muy importante y es el que el Padre me dijo o quiere que yo hable de esto. Y es referente a, como dice el título, el diseño original. Porque es importante que entendamos esto. Y a los padres de familia que me están escuchando. Buenos días a Adriana Retolosa. Desde México, ¿no? De México. Bueno, y a los que nos ven por YouTube. Y en TikTok. Miren, hoy en día muchos de nosotros, estoy hablándole a los padres. Y a los niños espero que no, pero probablemente puede pasar. Muchos de los padres, muchos de nosotros, hemos venido dañados en el sentido de que a causa de la forma en que nuestros padres fueron criados, para nosotros fue normal y para ellos también. Pero resulta que esos padres, nuestros padres, traían un daño, psicológicamente hablando, o puede ser físico. Saludos a Distri Medical. Podía tener un daño psicológico, un daño físico, por un maltrato, por un abuso, y hablo de abuso físico, pero también de abuso de palabra, diciéndole, usted no sirve para nada, es que usted siempre, ¿sí? Entonces, eso generó o ha generado un daño en nuestros padres, y nuestros padres sin saberlo han guardado allí eso, porque no lo han sanado, han traído ese enojo, esa rabia, esa ira, y con muchos de nosotros sufrimos ese daño, ¿sí? Muchos de nosotros como padres, estamos hablando como padres, sufrimos ese daño como hijos obviamente primero, ahora como padres lo sufrimos, y lo ideal es que nuestros hijos no tengan que sufrir lo que nosotros sufrimos hablando del maltrato, porque hay cosas que obviamente los hijos sí deben aprender, ¿sí? Como a trabajar, como que todo en la vida es un esfuerzo, que las cosas no son así como les digo a mis hijos porque quieren todo ya. Esta generación quiere así como en los videos, ¿no? Que hacen y todo cambia, ¿cierto? Y todo cambia. Quiero un carro, una bicicleta, una moto, un televisor. No, en la vida todo toma un esfuerzo y a eso debemos enseñarle a nuestros hijos, ¿sí? Pero ese daño que se ha causado porque nos hemos apartado de ese diseño original que Elohim estableció, que Elohim dispuso. Dime, mi princesa, la princesa Dana Fiscal. Buenos días, mi princesa bella. Cuéntame. ¿Vas a decir algo, Danita? Profe, eso significa si uno quiere algo, pues se tiene que esperar. El papá o la mamá primero tiene que trabajar para ganar dinero y comprarte el televisor, la moto y la bicicleta. Eso, muy bien, muy bien.
esa es la forma, ¿cierto? No es ya, no es corriendo, que usted quiere algo inmediatamente se lo tienen que dar, no. Sino que toma un tiempo, como dice Ana, el papá tiene que ir a trabajar, la mamá, ¿cierto? Buscar los medios para poder conseguir lo que yo necesito. Pero la sociedad, lamentablemente, se ha ido, digamos, degenerando, profe, la palabra degenerando, se ha ido dañando, se ha ido corrompiendo. Entonces, lo que les contaba, y por eso les conté en un principio, degradando. Por eso les conté en un principio lo que sucede con nuestros padres. ¿O ha sucedido con nuestros padres? Entonces, ¿son malos nuestros padres? No. Sencillamente tuvieron que sufrir esa situación para que nosotros sufriéramos y pudiéramos aprender de ella y después cambiar. ¿Sí? Entonces yo decido cambiar esa situación con la palabra del Eterno y cuando el Padre me restaura. Por eso yo necesito ser restaurado. Porque el diseño original lo han desdibujado, lo han dañado. ¿Sí? Entonces, miren, el primer capítulo, por eso hice un recuento. Los primeros capítulos del 1 el capítulo 1 más que todo, nos hablaba, sí, o las tres primeras aliyot, que era hasta el 2-3, nos hablaba de la creación, ¿cierto? De la creación de la tierra, cómo se creó, qué hizo el Eterno, qué no hizo, cómo hizo, ¿cierto? Ese fue el primer capítulo. Ya el segundo capítulo, o la descripción completa de ese capítulo, es sobre la creación del hombre, la mujer, con todo lo que hay en el huerto del Edén, ¿sí? Y toda esa descripción fue hecha con el propósito de ¿qué? De la constitución de la familia. Por eso nos explican quién era Adán, cómo fue Adán, qué había en ese huerto, de dónde sacaron a su mujer, para qué la sacaron, con qué propósito lo sacaron. ¿Sí ven? Entonces, ese capítulo 1 concluye con el Shabbat. Imagínense que el Padre es tan sabio. ¿Me habló alguien? ¿Profesor? Dan abrió el micrófono. El Padre es tan sabio que en el capítulo 1 él cierra con el Shabbat. ¿Sí? Antes de crear la familia, él ya había creado el Shabbat como para que no hubiera excusa, ¿no? Como para que no dijeran, ay, no, es que no sabíamos que había que guardar el Shabbat. Cuando el mismo Padre dijo, yo ya lo instituí y yo fui el primero en dar ejemplo. Yo lo guardé. ¿Sí? Entonces, en ese capítulo cerramos con el Shabbat. Y el capítulo de ahora nos muestra qué es una familia, cómo se forma una familia. Porque en ese capítulo alcanzamos a ver a Adán, a Eva, el problema que tienen, a sus dos hijos y la muerte de uno de sus hijos. ¿Sí ven? Desde allá empezamos a ver problemas, situaciones, dificultades en el ámbito original porque se rompió lo que el Padre había establecido y cómo debía ser. Entonces, desde aquí se nos dan las pautas de cómo es el rol familiar, niños. Escúchenme muy bien. Cada uno en el hogar, y a los padres de familia que me escuchan, a los que me ven aquí, cada uno en el hogar tiene un rol, tiene una responsabilidad. Por eso, y con todo respeto lo digo, las madres que dicen, es que me ha tocado ser papá y mamá. Mentiras. Eres mamá esforzada. Porque el amor que uno da como padre no lo puede dar una mujer y viceversa. ¿Cierto? O usted ve que el amor de su mamá es el mismo que el de su mamá. La mamá es como más consentidora, ¿cierto? ¿Sí o no? La mamá nos trata con más delicadeza. Así la mamá se enoje, pero es más delicada que el papá. Y no es porque queramos ser nosotros los papás malos, sino que somos varones. Así nos creó el Eterno. ¿Sí o no, niños? ¿O estoy mintiéndoles? La mamá a veces como que trata de comprender más al niño o a la niña, ¿cierto? Entonces, cada hombre y cada mujer tiene un rol específico en la casa. Entonces, si la mujer, la esposa,
y lo decíamos ayer, está por encima del hombre, hay problemas, porque esa no fue la forma en que el Padre estableció su diseño original. Si el hombre quiere tener a su esposa nada más como empleada, porque él piensa que es la empleada, hay problemas. Y vamos a ver por qué. Porque a cada uno se le dio un rol y un estatus. Y cada uno debe mantener ese rol y ese estatus para que pueda haber ese balance y para que la familia pueda ser original, ¿sí? Pueda funcionar conforme Adonai Elohim lo estableció. Entonces, el Padre le ha entregado a cada uno una responsabilidad. Al hombre principalmente proveer, y vamos a ver eso, y no estoy hablando solamente de lo económico. El hombre tiene que proveer a su esposa no solamente de lo físico, sino también sentimentalmente hablando. Van tomando apuntes ahí, niños, a los varones que van a tener esposas y a los que me están escuchando, a los padres de familia. El varón tiene que proveer no solamente economía, pues no solamente físicamente, sino que tiene que proveerle a su esposa sentimentalmente, ¿sí? Que la esposa se sienta protegida, que la esposa se sienta guardada por su marido y que se sienta económicamente bien, que no le falte, digámoslo, dentro de lo regular nada. ¿Qué es nada? Pues su vestido, su comida, ¿sí? Su bienestar, porque obviamente el respeto. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque un hombre no debe sacar a su mujer de su casa a ponerla a pasar trabajos. Uno de papá, si tiene su hija, yo no tengo hijas, tengo hijos. Pero si uno tiene a su hija y la tiene bien en su casa, no le falta la comida, no le falta la ropa, no le falta, ¿cierto? El abrigo, pues yo al menos como papá pretendo que si mi hija se va a salir de la casa o un hombre se la va a llevar, como mínimo debo ofrecerle mínimo, valga la redundancia, lo que yo le doy. De ahí para allá mucho mejor, ¿sí? Pero que ella tenga cama y la saque a dormir en el piso o que la va a poner a aguantar hambre, eso no está bien. Y ustedes como varones deben saber eso. Entonces lo primero es tener a su mujer, ¿cierto? Como proveedor, como buen proveedor, ¿sí? Como buen proveedor. Y la mujer está dispuesta a recibir y su trabajo es concebir, entre otras, ¿no? Que es también amar y respetar a su esposo, ayudar en la crianza de sus hijos, porque las mujeres son las que educan, los padres son los que disciplinan, ¿sí? Y esto no faltará ahí el que le levante la uña, al que le duela el callo, no tiene por qué dolerle. Ahorita lo vemos a través de las escrituras. Y por eso dije en un principio que su esposa no era una empleada, para que también quede claro eso, está quedando grabado. Su esposa tiene unos deberes así como usted, ¿sí? Su esposa a uno lo debe atender, así como uno la cuida, como uno la quiere, como uno la respeta, como uno le da todo, que no le falte nada. Asimismo ella tiene dentro de ese deber, pues, atender a su marido. ¿Gerard va a decir algo? Sí, profe, y si en caso que ella quiera trabajar. Bueno, lo que pasa es que hoy en día, por lo que se han partido las cosas, lo ideal, igual, si la mamá, por ejemplo, mi esposa trabaja, pero yo le doy a mi esposa las cosas, ¿sí? O sea, la mamá quisiera trabajar, pudiera tener un trabajo que no descuide a su hogar, ojo, porque su trabajo principal es su hogar. Hablando, por eso te digo, hablando de un hogar donde hay un esposo y una esposa, porque si es una mamá soltera, pues le toca trabajar, ¿sí? O una mujer viuda que no ha conseguido marido, o al contrario, un varón que no tiene mujer, pues tiene que buscar la forma de no estar solo y tratar de conseguir a alguien
para que le ayude a criar a sus hijos. Tratar no. Es indispensable, por eso dice la palabra que no es bueno que el hombre esté solo. Pedirle de ¿Sí ven? Entonces, por eso no es bueno ni que la mujer esté sola, ni que el hombre esté solo. Porque el diseño divino es dos, un papá y una mamá. No, pero es que mi papá, mire que es que mi papá es un irresponsable, por eso empecé hablando del rol de los padres, ¿se acuerdan? Y del daño que han generado los padres o que han generado nosotros, o que nosotros podemos generar. Pero no juzgando a nuestros padres porque no sabemos qué tuvieron que vivir ellos, qué papá les tocó, o qué forma de vida tenían nuestros padres, a causa de nuestros abuelos. ¿Sí me hago entender? Entonces, el diseño original es hombre y la mujer, junticos. Y nuestro trabajo como esposo es propender de que esa relación sea hasta el final de nuestros días. Y ahorita vamos a ver, también hombre de una sola mujer. ¿Sí? Entonces, cuando eso pasa, Gerard, si la mujer es soltera, pues le toca, no debe, pero le toca. Seguramente eso puede generar ciertas cosas en los hijos, pero ahí está el trabajo y por eso estamos dando estas pautas para los padres que me escuchan, porque no estamos juzgando a Porque los los padres hijos pueden solteros, porque yo ayudar. también fui un padre soltero. Los hijos pueden ayudar también a Claro. contribuir en Entonces es necesario empezar a sanar muchas de las cosas que hemos tenido o con las que hemos tenido que cargar como padres para poder sanar a nuestros hijos y no dañar el autoestima de nuestros hijos o la valía, el valor. ¿Sí? Para la pregunta que hacía Gerard. Entonces va quedando, miren, lo primero que vemos, niños y padres de familia, es que dice, al tener su mujer, el hombre deja a su padre y a su madre. ¿Cierto? Eso es lo primero. Eso está en Génesis 2:24. Dice, por ello, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y se transformarán en una sola carne. Préstame el lápiz un momentico. Ojo, para los que les gusta tener excusas para no honrar a sus padres. Ojo con esto. Mucho cuidado. Porque ahí solamente está diciendo dejará a su padre a su madre, pero no le está diciendo no continúa atendiendo ni honrando a su padre a su madre. que lo abandone. Déjelos, abandónelos. Ahí no dice y abandonará el hombre, no, dije y dejará. Y dejará el hombre a su padre. Y miren que esa responsabilidad se la da al hombre. La mujer deja a su hogar porque ese hombre la ha tomado para sí. Pero no es responsabilidad, digamos, de la mujer, como muchos han cogido, de dejar tirada la casa y dejar a sus padres e ir a hacer cosas que no deben, saliéndose de la cobertura de sus padres. ¿Sí? Mire que dice claramente, y dejará el hombre, no dice la mujer. La mujer deja su hogar porque ese hombre la toma para sí. Pero no es un aparecido, no es cualquiera que le dijo, venga, vámonos de la casa, volémonos. ¿Cierto? No es un cualquiera, es un hombre que ya ha hablado con sus padres y le dice, vea, yo voy a tomar a su hija por esposa, le voy a ofrecer esto, me la voy a llevar. Y el padre está en total acuerdo. ¿Sí? Continuemos, no es solamente, a ver, el dejar a los padres es algo solo físico. Ojo, físico, ¿qué quiere decir esto? Pues que ya no voy a vivir con ellos. Pero no quiere decir que ya dejaron de ser mis padres, que ya no tengo mamá, que ya no tengo papá, que si tienen una necesidad no las voy a ayudar a cubrir, que no los voy a honrar porque ya tengo a mi mujer. No. Quiero hacer claridad con esto. Porque o si no, estaríamos yendo en contra del quinto mandamiento. del quinto mandamiento. Porque el quinto mandamiento Ve, no yo lo dice- apunté aquí, como el Éxodo quinto- 20:12. Porque el mandamiento no dice, si su hijo se casa Eso. y lo Éxodo abandona, ya no 20:12 le nos puede seguir dice, honrando. honrarás a tu padre y a tu madre, ojo, para que tengas largura de días, dice la versión, o para que tengas largos días en la tierra que te da Adonai tu Elohim. Entonces sería contradictorio, el padre se estaría contradiciendo a decir, vea,
Es que él me dijo que dejara a mi papá y a mi mamá, entonces yo los dejé por ahí tirados. Yo me vine a conseguir mi mujer y los dejé tirados, me olvidé de ellos. Imposible. Para dejar claridad, chicos, y a los padres de familia que me puedan estar escuchando, que hayan dejado tirados a sus padres, es el momento de hacer un teshuvá, un arrepentimiento genuino y honrar a sus padres, a su mamá, si fue y la tiró por ahí en un ancianato, tenga cuidado con eso y nunca más volvió, no. Tiene que ir y honrar a su mamá, así haya sido la mamá que haya sido, así haya sido el papá que haya sido, porque eso es lo que el mandamiento me dice. No es fácil, claro, no es fácil, pero es necesario, hay que sanar esas heridas. Usted tiene que perdonar para poder seguir su vida. Si no, toda su vida va a seguir llena de vacíos. Y usted va a tratar de llenar esos vacíos, y esto es muy importante, niños, con otras cosas, ¿sí? Porque por eso es que mucha gente cae en el alcoholismo y en la drogadicción, porque tienen un vacío que sufrieron con sus padres o con una relación y nunca lo pudieron llenar. Ese vacío solamente lo llena Yeshua, su palabra. Por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que beba de mí nunca más tendrá sed. Por eso hay esa sed en ti de querer llenarte en todo momento y nunca encuentras con qué. Porque ahí está ese daño, ese vacío y no has podido perdonar. Entonces es necesario que perdonemos, padres de familia que me escuchan. Ustedes también, niños, si han tenido problemas con sus padres y tienen algo ahí guardado, tienen que decirle a su padre, a su madre, mamá, perdóname. Quiero que me perdones porque he tenido rabia, he tenido esto contra ti, porque tú has hecho esto y esto. Con todo el respeto lo pueden decir para que puedan sanar esa herida, porque ustedes no pueden andar así. Entonces no dice eso, déjelos tirados, váyase, déjelos allí, ya consiguió mujer, váyase de la casa y deje tirado a su papá, a su mamá, no, cuidado con eso, porque no se refiere a eso. Sencillamente que se unió con su mujer y debe establecer un nuevo hogar. Porque ahí lo dice, mire, dejará al hombre a su padre, a su madre y serán una sola carne. Esto es muy importante. ¿Y qué es ser una sola carne? Pues que ese marido debe estar unido a su mujer y a nadie más. Porque en el comienzo de la creación fueron así, fueron uno solo. Entonces, esto va para los hombres y para las mujeres. Y para ustedes también, chicos, que van teniendo conciencia. Cuando uno se casa con una mujer, el varón no tiene más ojos para otra mujer que para la suya, que para su esposa. Y las mujeres solamente para él. Y hablo esto porque hoy en día es muy cotidiano la vestimenta, especialmente de las mujeres. Tengan cuidado, usted no puede estarse vistiendo mostrona en la calle. ¿Sí? Usted no puede estarse vistiendo con blusas que le vean sus hombros, que le vean, ay, profe, usted tan exagerado. No, porque vamos a ver que la desnudez es vergüenza, por eso se llama siniut, ¿sí? El recato. Por eso las niñas, las mujeres deben tener recato, de no estar mostrando su espalda cuando le ponen los vestidos que les den toda la espalda, o que se ponen chorcitos cortiticos, para que les vean las piernas, hablando para las casadas y las solteras también. ¿Por qué? Porque ustedes deben cuidar su cuerpo, su piel para su marido. Igualmente uno de hombre ya debe estar recatado, porque si una mujer lo ve a uno sin camisa, puede uno llamarle la atención a esa mujer. O viceversa. Señora. Profesor, se dice como la película de Sansón, que Sansón se fue con una Filistea. una muy filistea. La de Filistea, ¿no? ¿Quién? La mujer de Sansón. Y tenía- Dalila. Dalila engañó a Sansón para que cancelara el Eso. La sedujo. a trabajar. Lo sedujo. Muy bien. Eso es así. Le quitaron los dos. Y Eso. Sansón tenía otra esposa que era Israel.
Eso. Lo sedujo y mire, por eso le quitaron los ojos, porque ya vamos a hablar de eso. Entonces, el hombre se debe unir a su mujer y a nadie más. Pero cuando eso ocurre, cuando ellos son una sola carne, no es solamente una sola carne, se fusionan en una sola mente, en un solo corazón y en un solo alma. Entonces, si ellos juntan o subordinan esas fuerzas para el servicio a Hashem, eso es lo que hay que hacer. Cuando yo me caso con mi esposa y dice que voy a hacer una sola carne, se refiere a que vamos a hacer una sola mente, un solo corazón y un solo alma. ¿Para qué? Para el servicio a Hashem, como hizo Abraham con Sara. Ojo, que es lo que el Padre nos está mostrando sobre la familia, sobre cómo establecer una familia, sobre el diseño original de la familia. ¿Sí? El Padre nos juntó, nos unió para hacer una sola carne. Esa sola carne es una sola mente, un solo corazón y un solo alma para el servicio a Hashem, para el servicio a Hashem, perdón, al Eterno, ¿sí? Para eso nos juntó. A los bebés ya pueden salir, Aaroncito, la princesa Dana, ya pueden salir. Ya pueden salir. Entonces, el padre, dime Matías, ¿vas a decir algo, López? Profe, Dime, quiero decir algo. dime. Si el hijo quiere ver, le pregunta a su papá y a su mamá. Si el hijo quiere ver, ¿cómo así? ¿Quiere ver qué? ¿Algo? ¿De televisión? Se le pregunta a su papá y a su mamá. Claro, siempre tiene que pedir permiso, no puede ir haciendo las cosas por él solito. Muy bien, Matías. Ya pueden salir, los bebés ya pueden salir Matías López, ya pueden salir. Chao, Danita. Espérate. Es que siento que Sansón tuvo dos esposas, pero es que los que eran Los filisteos. filisteos, ellos hicieron un trato de guardar y le dijeron a la otra esposa que no era Dalila, era otra. Antes eran dos que Sansón quería, pero después quiso a Dalila y le quitaron los ojos. Eso es lo que pasó con él. Sí, muy bien. Bueno, aquí tengo una pregunta que ahorita respondemos. Duda. Si es madre separada, así espera y sigue la crianza, no se vuelva. Las madres separadas, dependiendo el problema de la separación, se pueden volver a casar. La Torah nos da unos puntos para decir el motivo por el cual la mujer se puede volver a casar, igual que el marido. Si ha habido adulterio, si hay maltrato físico de parte del marido que tenía, entre otras. Bueno, ya saben, los bebés ya pueden salir. Para Usher, que estaba escribiendo. Íbamos en que son una sola mente, un solo corazón, un solo alma. Y deben trabajar para el servicio a Hashem. Eso es ser una sola carne. Oiga muy bien. Eso es ser una sola carne. Ahora, el hombre, al igual que la mujer, tiene una responsabilidad. Ya lo estaba diciendo. ¿Sí vieron? Ahorita le doy la palabra a Sofi, porque es que me va la idea. Ya vamos a terminar. Apunta la pregunta, Sofi, o el comentario. Entonces, el hombre tiene la responsabilidad ante el Eterno de él y su familia. Y esto es muy importante. ¿Por qué hablamos de esto? Miren, a veces nosotros pensamos que nuestras decisiones como varones solamente nos van a afectar a nosotros. No. Nuestras decisiones como varones van a afectar a toda mi familia. Y esa responsabilidad no va a ser de mi esposa. Si yo tomo una decisión, a causa de mi esposa, yo no puedo culpar a mi esposa, como hacen muchos. Que ahí te está saliendo tú, córrete.
Si yo tomo una mala decisión a causa de mi esposa, la culpa no es de mi esposa, la culpa es mía, porque delante del Eterno es mi responsabilidad. Yo tengo, digamos, bajo el cuidado, bajo la responsabilidad a mi esposa, a mis hijos. Ellos se deben someter a mí, porque yo me estoy sometiendo al Eterno. Y por eso, no sé si el profesor Samuel me puede ayudar, dice, esposos amen a sus esposas como Yeshua amó a su Keilah, ¿cierto? Hay uno así, y hay otro que habla de que nosotros nos sometemos a Yeshua y nuestra esposa se somete a nosotros. Ahí mientras el profe me lo ayuda a buscar. Entonces, esa responsabilidad es totalmente del varón. Por eso, varón que me escucha, hombre de familia, padre de familia, porque es el padre que nos puso a hablar hoy a nosotros los varones. Si usted ha tomado decisiones a causa de su esposa y le ha ido mal y usted ha culpado a su esposa, pues hoy es el día para que usted le pida perdón por eso. Ay, pero ¿cómo así? Sí, porque es tu responsabilidad. Por eso decían, y lo estuvimos estudiando en las leyes, ¿se acuerdan? En unas parachas de atrás, que cuando una mujer hacía un voto y el marido aceptaba, el marido se hacía responsable. Cuando estaba casada, cuando era soltera y vivía en la casa de su padre, si el papá aceptaba, era culpa del papá. Era culpa del papá, ¿sí ven? Nunca dice que era culpa de la mujer. Y ahorita vamos a leer aquí el porqué. Desde el principio el padre nos lo está mostrando. No sé, el profe está buscando el versículo. Entonces, no era culpa de la mujer. La mujer opina, puede darle su opinión a su marido, ¿sí? Puede decirle, no hagas esto, no hagas lo otro, pero el marido finalmente es el que toma la decisión. Y si eso sale bien o sale mal, el problema del marido. Shalom a Vanessa Barrera, que está ahí. Profe, ¿lo tienes? Sí, señor. Cuéntamelo. Efesios 5, versículo 25. Efesios 5, 25, ¿sí? Correcto. Adelante, por favor. Esposos, amen a sus mujeres, así como el Mashiach amó al pueblo y se entregó a sí mismo por él. Amén. Ahí está, ¿sí ven? Muy bien, muchas gracias, profe. Entonces ahí quedó el versículo que dice de que tenemos esa responsabilidad como varones. ¿Y por qué les digo? Miren, en Génesis o Bereshit 3:9 dice: Hashem Elohim llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? A ella la mujer había comido el fruto, había pecado y le había dado a Adán. Y él le dijo: ¿quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido el fruto del árbol del cual te ordené que no comieras? Dijo el hombre, oiga, dijo Adán: la mujer que me diste para que estuviera conmigo, ella me dio el árbol y yo comí. Él ya le echó la culpa a su mujer. Cuando hubo el pecado, fíjense ustedes que Adonai no llama sino a Adán. ¿Ustedes creen que Elohim no sabía que la que había comido primero era Eva? Claro, porque él todo lo sabe y lo conoce. Pero esto nos está demostrando lo que yo les estoy diciendo, que el hombre siempre va a cargar la responsabilidad de su familia, independientemente de que la decisión se la haya dicho su mujer. Por eso uno debe ser sabio y pedirle al Padre sabiduría, y uno debe escuchar a su esposa, pero no en todo momento, porque si la mujer ese día estaba muy emocional y tenía rabia o tenía enojo y le da un consejo a uno y no se deja llevar por ese mal consejo, se mete en problemas, ¿sí? Pierde plata, se le acaba un negocio, porque la mujer tenía enojo. Recuerden que las mujeres son muy emocionales. O igual uno, otras veces puede ser al contrario, uno está muy airado, está muy preocupado y la mujer te da un consejo y uno le sigue el consejo a la mujer y te va bien, ¿sí? Entonces es muy importante esto. Y vuelvo y digo, si usted varón, y esto va para los padres de familia de Jaín también, y a los que me ven en redes sociales, si usted ha escuchado un consejo de su mujer, de su esposa, de la madre de sus hijos, y le ha ido mal, usted no tiene por qué echarle la culpa a ella porque la decisión fue suya.
porque eso es lo que el Padre nos está diciendo aquí. Porque no puede hacer como hizo Adán, que dice, no, es que la mujer que me diste, no, es tu responsabilidad. Es tú. ¿Sí? Miren, también es importante esto y hay que cuidarnos. Y Danita nos hablaba de Sansón y que le sacaron los ojos. Bendito el Padre por eso. Porque la mujer se deja seducir por el oído. Cuidado, niñas. Cuidado las madres de familia que me escuchan. Las mujeres, ya lo hemos dicho, se dejan seducir por el oído. Y el hombre por los ojos. Y lo vamos a ver, miren. Primero voy con el hombre. El hombre se da desde Bereshit, por eso me encanta Bereshit. ¿Sí? Desde el principio el Padre nos está mostrando cómo funcionamos y cómo es ¿cómo es? El modelo original, el diseño original de nosotros como familia, de qué nos debemos cuidar. Nosotros los hombres debemos cuidar nuestros ojos. Por eso Anita decía que a Sansón le sacaron los ojos, porque por sus ojos fue que él pecó. Mire, dice Génesis o Bereshit 2:23 dice. Amén. ¿Lo tiene ahí? Sí, amén. Léalo, por favor. El cual al verla dijo, esta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos, se va a llamar mujer. Y Pues el hombre, porque Dios la sacó del hombre. listo. Entonces miren que dice que Adán cayó en un sueño, ¿cierto? El Padre lo puso a dormir. De un costado la sacó, la creó y cuando él la vio dijo, uy, inmediatamente por sus ojos dijo, uy, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. O sea, que era carne. ¿Sí? Trayéndolo a nuestro idioma coloquial, pues usted es soltero y ve a la mujer o ve a su esposa y dice, uy, mamacita, ¿cierto? Dice uno, uy, mamacita, como dicen aquí los hombres. ¿Sí o no, profe? ¿Por qué se ríe, profe? O solamente lo digo yo, ¿no? Uno dice, uy, qué mujer, no. Esta sí es carne, pero Adán dijo, esta es carne de mis carnes, ¿sí? Carne de mi carne y hueso de mis huesos. Yo lo traduje al idioma de ahora, ¿cierto? Como para que me entiendan. Entonces, él por los ojos y la mujer se dejó seducir por el oído. Por eso, niñas, jovencitas y también a las mujeres que me escuchan, madres de familia, tengan cuidado con sus oídos. ¿A quién le presta su oído? Porque las mujeres, miren, las mujeres se dejan seducir por el oído. Así el hombre no sea tan atractivo, no sea tan bien parecido. Pero si ese hombre le llega a esa mujer que está teniendo dificultades en su hogar, por eso siempre lo he dicho, cuando una mujer tenga dificultades en su hogar, lo mejor es que busquen ayuda o que le cuente una situación a una amiga, no a un hombre, y a una amiga que esté bien casada, ¿sí? No a una amiga de esas amigas, ¿cómo es que dicen? Resbalosas, ¿sí? No, tengan cuidado. O buscar ayuda, en su caso, ¿sí? Porque cuando las mujeres están así, viene otro hombre y les habla, y se olvidan, las cotizó y se fue. Y vienen los problemas de adulterio. Ay, profe, usted sí es exagerado. Míreme bien a los ojos. He conocido varios casos. Varios casos. ¿Pero por qué? Porque a tiempo no hay un freno. Entonces, la mujer, niñas, para ustedes, que ay, es que él es tan lindo. Él me dijo que yo era la mujer de su vida. ¿Sí o no, María José? Ya está, pues. Profe, tengan cuidado con los, ¿cómo es que le decimos nosotros? Esos gavilanes, ¿no? Esos carroñeros que no buscan sino devorar a su presa y listo. Tengan cuidado, niñas. No se dejen llenar el oído de cualquier persona. Recátense, cuídense, escuchen a sus padres. Si su papá le dice, no, qué sé yo, no, Pepita, no me gusta ese hombre para usted. Me parece que no me gusta. No es buen hombre para ti.
pues haga caso. Es que mi papá siempre, uno de papá sabe. Vuelvo y digo, yo no tengo hijas, pero uno sabe, porque uno es hombre. Escucha a su papá. Si su papá le dice, no me gusta ese muchacho, pues manténgale la distancia. Porque por eso es que hoy en día hay muchas jovencitas en embarazo y los niños no tienen padres. Por eso empecé hablando del daño de los padres, ¿se acuerdan? Porque no hay límites. Y por eso el padre aquí nos está diciendo, tengan cuidado varones, cuídense los ojos. Y ustedes niñas, cuídense el oído. Y aquí nos está diciendo, porque iba a leer lo del oído. Dice que Génesis 3, 4 al 6 dice, Amén. la serpiente le dijo, mire, le dijo. La serpiente le dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Elohim sabe que el día que coman de él, sus ojos se abrirán y serán como Elohim, conocedores del bien y del mal. Mire, y la mujer, mire lo que dice el 6, y la mujer percibió, o sea, se dejó embaucar, se dejó llenar el oído. La serpiente le dijo y ella, ¿cómo se dice? Hay una palabra para eso. Se dejó cotizar, se dejó cautivar, gracias, se dejó cautivar. Tengan cuidado, niñas. Y para todas las mujeres, porque es que estoy hablando para los hombres y para las mujeres, tanto padres de familia como los jovencitos. Tengan cuidado, mujeres. Mire que dice que ella se dejó cautivar. Se dejó cautivar por lo que le dijo, o sea, por el oído. Percibió, ella percibió eso. Si ella no le hubiera dicho nada al oído o no le hubiera hablado, pues ella no hubiera percibido eso, sí, o no hubiera seguido bien. Pero se dejó cautivar, prestó su oído. Por eso usted no tiene que prestar su oído para muchas cosas. Y nosotros los hombres no debemos estar prestando nuestros ojos para ver lo que no tenemos que ver. Si es una mujer casada, pues yo tengo que voltear mi mirada. Si es una mujer soltera, me tengo que cuidar así yo esté soltero. No la puedo estar mirando con ojos que no debo mirarla. ¿Sí o no? Hay que tener cuidado con eso. Mucho cuidado. Bueno, el hombre trata de justificar su irresponsabilidad. Cuando él dice, no, es que la mujer que me diste. Y eso es muy común en los hombres. Y hay que tener cuidado con eso. Cuando uno aprende o entiende, desde el principio como ahora, que esa responsabilidad de las cosas de mi esposa son mías, yo lo que tengo es que hablar con mi esposa y decirle, no señora, cuidado con lo que va a hacer. No diga eso, no vaya a hacer eso. O si mi esposa me da un consejo y yo veo que no es muy viable, pues debo decirle, no, mi amor, yo te escucho, pero no estoy de acuerdo. O si yo escucho a mi mujer y hago eso y me va mal, pues no es culpa de mi esposa, es mi responsabilidad. ¿Sí? No está, es que si ve por su culpa, hombre, yo le dije, pero usted siempre ahí de azarosa, molestando, porque no falta, ¿no? Y tengo que hacer lo que usted me dice y vea, por ahora nos pasan las cosas. No, es tu responsabilidad, varón y esposo que me escucha, papá que me escucha. Es su responsabilidad, no le eche esa responsabilidad a su esposa. Porque aquí Elohim claramente le está diciendo, cuando ella pecó, al primero que mandó a llamar fue al marido, no a la mujer. Porque si no le hubiera llamado a la mujer. Como diciéndole, venga, ¿usted por qué permitió que su esposa hiciera eso? ¿Usted por qué no estaba pendiente de su esposa? ¿Con quién estaba hablando su esposa? Las personas con las que su esposa anda. Usted tiene que estar pendiente con quién anda su mujer. Y las mujeres tienen que estar pendientes con quién andan los hombres. Eso es necesario. A la mujer le dio dolor en el parto y el anhelo de ser por su marido. Miren esto. Esto es vital. 3:16. Ya lo voy a leer. Varón, si su mujer no tiene deseo por usted o no tiene anhelo por usted, preocúpese. Para los que me escuchan en redes sociales. Porque está escrito que mi mujer, que su esposa, debe sentir ese anhelo, ese deseo por usted. Porque ya lo voy a leer. Porque si eso no está pasando, usted como hombre está fallando.
en el trato con su esposa, en el respeto hacia su esposa, quizá en los deberes que se dicen deberes conyugales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Mire que dice, no estoy mintiendo, dice el versículo 3:16 de Génesis o Bereshit. A la mujer dijo, aumentaré enormemente tu sufrimiento y tu preñez, con dolor parirás a tus hijos. Aún así, oiga, aún así, lo aclara, tu anhelo será, ¿qué dice esa versión? Será por tu marido Versículo qué, y él te dominará. versículo qué. ¿Sí ven? O sea que la mujer se somete a su marido, lo que estábamos diciendo ahora, profe, ¿se acuerda? Lo que usted leyó. Pero para que usted pueda ser dominada por su marido, el marido debe cumplir con ciertas responsabilidades y ser un hombre respetuoso, amador, que le dé a usted lo que la necesita, lo que necesita, que le dé su hogar. 3:16. Dice, a la mujer le dijo, aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor los darás a luz, pero tu deseo te llevará a tu marido. Pero tu deseo, dice esta versión, pero tu deseo te llevará a tu marido. Y él tendrá autoridad sobre ti. Y él tendrá autoridad, me gusta esa, tendrá autoridad sobre ti. Pues si eso no está pasando en su casa, si la que está por encima suyo es su mujer, ahí no hay autoridad, su mujer no se está metiendo, no se está sometiendo a su autoridad, pero no es por culpa de ella, es por culpa suya, varón, que usted ha dañado algo. Y si usted ha dañado algo, usted tiene que sentarse a hablar con su esposa y decirle, bueno, mi amor, venga, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué he fallado? Y empezar a hacer, por eso les dije, si alguno de los que me escucha ha cometido el error de que su esposa le dio un consejo y le fue mal, y usted, es que usted por su culpa, vaya y le pide perdón por eso, de una vez, ya lo dije. Al hombre le dio la responsabilidad de traer el sustento a casa e iba a ser con sufrimiento. Varones, su responsabilidad es traer el sustento a la casa. Y ya lo expliqué desde un principio, no solamente el sustento físico, sino emocional. Cuidado que vas a tumbar la cosa con lo que pusiste ahí. Sino emocional, ¿sí? De proteger a su esposa, entre otras. Pero es muy importante el tema del sustento. Por eso, si usted está sin trabajo, usted tiene que buscar la forma de traer el sustento de otra manera mientras logra conseguir un trabajo. El padre le da un emprendimiento. No tomar como excusa de que es profesional y como es profesional usted tiene que esperar cierto trabajo. No. Miren, aquí hubo una situación difícil en casa. Y yo tuve que irme a trabajar en cosas que trabajé en mi juventud. Ir a ayudar en cerrajería. Y aquí está mi esposa y no me deja mentir. Aquí está mi hijo que me iban a llevar la comida. Aquí está José porque no estaba en esa época Matías. Me tocó irme a trabajar en cerrajería. Perdí nombre. Dejé de ser menos hombre. Al menos con eso lograba suplir las necesidades que habían en la casa. Porque me ganaba 40.000 pesos el día. Imagínense usted 40.000 pesos el día. Difícil. No era fácil. Pero no faltó. Sustenté a mi esposa y a mis hijos. Porque aún así tenía que sustentar a Matías cuando vivía con su mamá. Cumplí mi responsabilidad. Entonces, tengan en cuenta esto, varones. Tengan cuidado con eso. No se dejen llevar por las apariencias, porque usted tiene una responsabilidad en su casa. Y a todos nos puede pasar, se quedaron sin trabajo, tuvo problemas en la empresa, lo que sea. Hay que ir buscando soluciones. Si le toca ponerse a vender comida, lo que sea mientras la situación mejora. Pero cumpliendo nuestra responsabilidad, porque eso nos dio Elohim. Y lo que ya dije de la desnudez, ¿sí? Cuando Elohim muestra que la desnudez es vergüenza, por ende es solo para su marido, pues son una sola carne, ya lo dije, de andar con chorcitos, de andar de manera que no se ve. Entonces ya saben, niñas y las esposas, recatadas, tengo que decirlo, las mujeres deben ser recatadas y los maridos también andar bien vestidos, andar cuidándose de no estar mostrándole a otras mujeres su cuerpo, para su mujer, punto. Ay, profe, usted tan exagerado, dígame como quiera, pero aquí le estoy hablando lo que la palabra me dice.
Y a nosotros nos ha funcionado y muy bien, gracias al Padre. Bueno, con esto terminamos, finalizamos el día de hoy la clase de Torah. Le damos gracias al Padre por eso. A los que nos ven en redes sociales les damos gracias. Recuerden que somos Escaín Lo Mejor para Ti, colegio virtual, que este mes que viene, el mes de septiembre, el mes de noviembre es que septiembre. El mes de noviembre tenemos nuestro encuentro nacional e internacional, y si usted desea apoyar a un niño para que pueda venir, lo puede hacer. Usted puede donarle para que los que viven en otros países o aún aquí en Colombia que no cuentan con recursos puedan venir al encuentro y encontrarse con sus compañeros y con nosotros. Ahí estamos dando ese comercial, ¿no? Si usted lo desea, hágale. Hay forma de darse de acá, aquí lo puede hacer. Bachillerato para adultos, también ya tenemos bachillerato para adultos, ya lo pueden ver ahí en nuestra página de Facebook y en nuestras redes sociales, ya se subió el video. Para este nuevo año tendremos bachillerato para adultos, así que el que desea hacerlo, conéctese con nosotros, que los preparamos bien, les damos doble titulación, salen doblemente titulados y podemos ayudarlos también para que puedan ingresar a la universidad, dependiendo de los programas que tenemos, si a usted le interesa alguno. Entonces ya saben, Escaín Lo Mejor para Ti, colegio virtual. Bueno, niños, vamos con los 10 más. Ah, Sofi, ¿tenías pregunta? Te está saliendo la Sí, cara. profe, tengo una pregunta. Dime. Si el padre o madre de los casados son viudos, entonces deben llevárselos cuando se casen. No entendí. Si el padre- ¿Llevarse a quién? A los padres. O sea, si una pareja se une y ellos tienen padres, pero los padres son viudos, o sea, son separados. No, o tienes padres- que cuidarlos, tienes que seguirlos cuidando, porque es que dices, o sea, si tú te casas, ya generas tu nuevo hogar. Usted no tiene por qué llevarse a su mamá. Usted tienes que responder por su mamá, cuidarla, ayudarla, ¿sí? Y si tu mamá puede conseguir un marido, pues lo puede hacer nuevamente y puede volverse a casar, ¿sí? Pero el hecho de que sea viuda no quiere decir que yo me voy a llevar a mi mamá, no. Yo me tengo, porque hemos visto casos que hacen eso y el matrimonio se les vuelve un problema. Y es por eso. Obviamente no todas las suegras son iguales, ¿no? Pero eso sucede. Entonces lo mejor es que la mamá se quede viviendo solita y usted está pendiente de su mamá. Y que la mamá haga otra actividad. Y si vuelvo y digo, si la mamá o el papá se pueden casar, pues que se vuelvan a casar. Porque ya viudos tienen el derecho a casarse. Eso es una de las condiciones que la Torah establece. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Bueno, los 10 mandamientos, rápidamente. ¿Con quién vamos? Yo el cuarto, profe. Cuarto, el primero, deme el primero, Josué. Yo el quinto, profe. Listo. Yo te lo de que saqué de la tierra de Egipto de casa ese río. No tendrás otros dioses aparte de Muy mí. mal. Amén. El número 2. No tendrás dioses aparte de mí. Secre, no me apague la cámara, ni Emily tampoco. Imagen, ninguna semejanza de lo que arriba Michelle, debajo de la tierra. Antonia. A ver, el segundo. Eileen. Profe, ¿y si le quito? Bueno, No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yeshua tu Elohim, fuerte y celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. hago millares, no hago misericordia. A millares. Hago misericordia A millares. a los que me aman y guardan mis mandamientos. Muy bien. Escuche la canción Eileen para que aprenda los mandamientos, ¿yo? Ahí se la aprende. El tercero, Juan Manuel. No pronunciarás el nombre de Adonai tu Elohim falsamente, porque Adonai no tolerará al que invoque su nombre falsamente. Amén. El cuarto,
que lo hablamos ayer. Acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás, serás toda tu obra, más el 7º día de Shabbat para Yahweh Elohim. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y en el 7º día descansó. Descansó y lo Por santificó. tanto, bendijo el día de reposo y lo Amén. Bueno, los que están en redes sociales pueden escuchar la canción de los 10 mandamientos que tenemos de Es Jaim. Ahí la pueden escuchar para que los memoricen. El quinto. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días hagan en la tierra que los te da. Amén. Sexto, Antonella. No asesinarás. Muy bien. Séptimo. No cometerás adulterio. Octavo. No robarás. No robarás. Noveno. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Muy bien. Y Valerie, el décimo. No codicies ni gastes tu prójimo, no codicies ni tu prójimo, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna alguna cosa. Amén. Y todo el pueblo dice. Amén. Amén. Bueno, a los que nos vieron en redes sociales, por favor, hagan silencio. A los que nos vieron en redes sociales les damos gracias. Nos despedimos. Recuerden que somos un colegio virtual, estamos en matrículas abiertas. Y para los que, ¿cómo es? Los que desean terminar sus estudios, también tenemos ya matrículas abiertas. No importa la edad, tenga claridad en eso, no importa la edad. Para eso, para cumplir su sueño, como pusimos en el video ahí. Nunca es tarde, ni para estudiar la Torah, mucho menos. Entonces, nos despedimos de los que nos vieron en redes sociales. Shalom, shalom. Muchas gracias. Bueno, nos quedamos aquí con las bendiciones finales.